Árboles de justicia. Wallenkamp. Lo que todo adventista debe saber Acerca de 1800, sobre Wallenkamp. A mí, yo decía, Juan Pablo Dios, este hombre tiene una verdad, pero nunca había leído un libro de ellos. Cuando llegó Efrén con ese libro de Lecciones sobre la Fe, que ellos editaron fue ese, una tapa verde. Entonces, Efrén no lograba en el grupo donde estaba, que era la iglesia del parque, estudiar ese libro con ellos. Cuando yo se lo vi en la mano y me tocó predicar en esa iglesia, porque a mí me invitaban, porque de la iglesia que provengo yo, la gente no le gusta estudiar, hermano. Son digamos, feligreses muy pasivos. Casi que, bueno, es un milagro que estuve en la escuela sabática. Pero entonces, a mí me gustaba predicar en el parque porque era más estudioso. Entonces, ese día yo fue un miércoles, vi a Efrén con el libro y le dije, hermano, vamos a estudiar esos libros. Entonces, ese es el mensaje de Dios, el mensaje de Bowden y Jones. Y entonces, a partir de ese momento, empezamos a estudiar en esa iglesia ese libro. ¿Qué pasó? Bueno, eso lo dirigí a Efrén y después trajo unos invitados de la Reforma. Bueno, eso fue ahí, se formó un grupo bastante grande. Pero entonces, a los ministros no les gustó. Y empezaron a atacar y a decir, bueno, que estábamos tardándonos demasiado, que teníamos que irnos a las 8 de la noche. Dos miembros de esa iglesia que estaban allí empezaron a poner trabas también. A la final el pastor empezó a mandar gente, hasta mandó un muchacho a espiar. Mandaban a espiar a ver qué es lo que estaban diciendo, qué es lo que estábamos diciendo. Pues. Nosotros abiertos porque sabemos pues, que eso tiene fundamento. Pues, ¿no? Y entonces, en medio de todo esto, me llega una información. Yo hace tiempo, y creo que muchos de los que estábamos ahí, teníamos una idea pues, implantada en nuestra mente de que la Trinidad no era una doctrina correcta. Y yo veía que se estaba haciendo énfasis en la escuela sabática de esa doctrina. Y entonces un hermano me dio un folleto, que eso no sé si, no lo supo John, pero él lo tenía. El hermano ahorita, por cierto, no está en estas cosas tampoco. Que es el de qué creían los pioneros, que yo creo que la mayoría lo tiene aquí, ¿verdad? ¿Hay quien no lo tenga? ¿Qué creían los pioneros? Es para saber lo que vamos. ¿No lo tienen? Es bueno dárselo al hermano. Es un folleto muy bueno que trae las declaraciones de los pioneros con respecto a la deidad. Y entonces, y trae las declaraciones por lo menos de George Knight. George Knight es un historiador de la iglesia moderna, y él declara allí, no sé si lo han leído ya, que dice de que si los fundadores de la iglesia adventista tuvieran que suscribir las doctrinas fundamentales de la denominación, no podrían pertenecer hoy a la iglesia moderna, ¿verdad? Especialmente por la doctrina número 2 que habla sobre la Trinidad. Porque ellos saben que ellos eran antitrinitarios. Entonces empezamos a estudiar ese folleto, hermano, pero realmente nos costó casi que más de un año poder haber entendido esa verdad. Estábamos prácticamente solos en ese momento, ¿no? Hasta a mí me dio miedo, en un momento estaba con el hermano Marcelino, habían dos hermanos más que ya no están. Y entonces yo dije, bueno, yo voy a lanzar esto, pues yo creo que Cristo fue engendrado. Cuando lo lanzo ahí, yo pensé que iba a haber una reacción negativa, pero entonces Marcelino también había entendido eso, pero los demás hermanos no entendían nada de eso. Y empezó a llegar una información que nos da el Señor, pues, ¿no? Sobre un acuerdo doctrinal que tuvo la Universidad Andrews, no sé si ustedes han leído eso, con la Asociación Evangélica Mundial. Es un paso, digamos, definitivo del ecumenismo de ellos, ¿no? Es oficial. Y es oficial, si eso viene en la página de la denominación. Entonces, yo saqué ese documento y le dije a los hermanos, esto hay que comunicarlo porque es debido a muerte. Los hermanos no pueden seguir allí porque es que está muy claro allí que esa gente está manejando el ecumenismo. Y ecumenismo significa que marca de la bestia. El hermano Efrén, que le tocaba predicar esa semana, se atrevió a predicarlo. Bueno, y eso creó un desbarajuste, hermano, que eso sí alborotó el problema allí. Empezaron a llegar ministros, uno se bajó del púlpito para llamar al pastor, están hablando unas herejías aquí, por favor, venga, ayúdenos. Y bueno, eso fue tremendo. Y entonces ahí fue que nos sacaron definitivamente, no permitieron que estudiáramos más ahí. Nosotros dimos el mensaje a esa iglesia, la iglesia del parque, y entonces poco a poco fueron aceptándolo los hermanos. Efrén lo entendió. Efrén creo que se lo explicó el Degar, ¿verdad?
se lo explicó el degar. Y entonces así fuimos aceptando eso. El dirigente de allí también lo aceptó pero a media, ¿no? Lo aceptó pero a media. Entonces empezó a haber un conflicto donde empezaron a venir ministros, bueno, y empezaron a perseguir y a hablar de que ese mensaje no era. Bueno, y eso empezó a prenderse ahí en la Asociación Venezolana Centro-Occidental. Llegaron a tal punto, hermano, que llegaron a decir lo siguiente, que estaba prohibido el libro de Wagner. En una reunión anciana, estaba prohibido. Y esa es la posición de ellos. Fuimos llevados, yo particularmente tenía la feligresía en la iglesia de Bellavista, yo fui primer anciano allí. Y en medio de este conflicto, hubo personas pues, que trataron de conciliar con la organización. Nosotros no aceptamos esa posición. Tenemos pues hasta pruebas públicas de todo eso, en CD y todo eso, algún día pues la veremos. Y entonces hay unos hermanos que empezaron a tratar de que no fueran borrados de la feligresía. Y entonces ahí se produjo, hermano, una división lamentablemente. Esa división conllevó a que nosotros nos reuníamos en el Manzano. ¿Ok? Las acciones que empiezan a tomar ellos, empiezan a ofendernos de los púlpitos. Hicieron un seminario, que no sé si ustedes tienen información, sobre el Espíritu Santo. Lo hicieron allá en la iglesia de Bellavista. 24 y 25 de febrero. Vino gente de Nirgua. No, ese fue con el pastor Manrique, que es teólogo pues, de allá de Nirgua, profesor. Estuvo el doctor Leo Acosta, estuvo Luis Enrique López, no sé si lo conocen. Esteban Morfo, eso fue después. Pero estamos en medio del conflicto, ¿no? 2008. Claro, antes de eso vino el pastor, me contactó, por la gracia de Dios, el pastor Allen Stum. No sé si conocen al pastor Allen Stum. ¿Saben quién es Allen Stum? Allen Stum es uno de los fundadores del ministerio no trinitario de los Estados Unidos. Ellos fueron los que hicieron el folleto. El pastor Linford Beach, uno de sus asociados, hizo el folleto de qué creían los pioneros. ¿Ok? Él me contactó y él dijo, yo voy a hacer un viaje para Sudamérica, quiero pasar por allá. Y bueno, ¿cómo no? Véngase para acá. Entonces ahí cuadramos una reunión en el Hotel Bonifranc, no sé si han escuchado esa reunión. Ahí estuvo el pastor Allen Stum predicando sobre la no trinidad y todo esto, ¿no? Y entonces, mira, fue tan tremenda la cosa que afuera había un hermano de una de las iglesias. El hermano pues tiene mucha relación con la asociación, anotando los nombres de los hermanos que estaban ahí para pasar la lista ya a la asociación. Entonces todo el mundo estaba asustado, habían espías, había gente anotando, personas que estaban ahí para ver bien quiénes estaban ahí. Miren cómo se manejó todo esto. Y a la final, en base a esa reunión, ellos empezaron a tomar las medidas disciplinarias. Yo sabía que a mí me iban a llevar a eso después de que se da la reunión en Bellavista. Empiezan a defender las 28 doctrinas y a darnos un trato pues como de herejes tremendamente. Hay una persona que expresó lo siguiente, me va a permitir expresarlo. Nos dijo que éramos, ¿cómo que nos dijo Luis Enrique? Satánico. Dice, satánico, no dijo, satánico, dijo. Pónganse de pie, ¿por qué arrugan? No dijo, esa es una expresión vulgar, ¿no? ¿Por qué arrugan? O sea, ¿por qué no se paran? Entonces, yo viendo todo esto, vi el espíritu que tenían y las expresiones de los pastores era, hermanos, si ustedes no creen esta 28 doctrina, váyanse. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? Váyanse. No los queremos aquí de esa manera. Y a la final hasta hicieron un llamado, me acuerdo. Entonces, ¿quiénes creen en estas grandes verdades de esta iglesia? Entonces levantó las 28 doctrinas. Yo dije, no voy para adelante, me quedé atrás. Y entonces el hombre viéndome desde allá, porque me conocía, después cuando lo vi, sí me confesó, me dice, no, a mí me dolió mucho que no haya pasado adelante. Y hermano, que yo no creo eso. Y me llevaron a una reunión primero con los pastores, a ver qué era lo que creía yo. Empecé a explicarles, no me rebatían. Y entonces había uno que estaba calmado, el otro muy bravo. Me dice, bueno, subrayame aquí que es lo que no cree. Yo le dije, bueno, aquí está bien. Doctrina número 2, no la creo. Entonces me dice, entonces no crees nada. Y entonces, bueno, ahí empezó un proceso que nos entrevistaban a nosotros, a los de la iglesia del parque, algunos que habían escuchado estas cosas, y ellos llegaron a confesar que quedaron confundidos.